Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Turno de Acción y hoy vamos a echar un vistazo a Jardines de Té. Empezamos. Bueno, pues tenemos todo preparado. Vamos a echar un vistazo por encima a la preparación. Bien, en estos espacios hexagonales pondremos fichas de bonificación que las barajamos y al azar colocamos una boca arriba en cada uno de estos. Fijaos que son todo hexágonos que en cada territorio pues tiene el suyo. Estos serían pues un territorio verde, el verde más clarito, un azul oscuro, naranja y rojo. Hay 5. Empezamos cada jugador con un jardín de té en el 2. Os fijáis, no tiene ficha de bonificación, pues en el 2. Voy a aparentar una partida a 2 jugadores, así que pongo 2 colores distintos. Los barcos los ponemos aquí al inicio del río. También ponemos 2 trabajadores aquí y otros 2 en esta zona. Este es el medidor del emperador y esta es la universidad del té. Luego los setas de taza se ponen en estas ubicaciones. Aquí hay una leyenda donde nos dice, según el número de jugadores, cuántas tenemos que poner por mazo. A 2 jugadores son 5, así que ponemos 5 aquí. Se barajan, se ponen sin mirar al azar. Ojo, y aquí encima de la leyenda también se ponen 5. Hacemos una reserva con las fichas de conexión, con las fichas de emperador y con las hojas de té. Esto es una muestra, hay más, solo he puesto un poco. Aquí ponemos las fichas de cada jugador para contar los puntos de victoria. Y aquí arriba ponemos la ficha de marcador de rondas, en el 1. Separamos las cartas de acción por su valor. Hay unas que tienen aquí el 5, valor que hay en la parte superior de la carta a la derecha. Aquí ponen 4, 3, 2, hasta el 1. Y se escogen un número de cartas de cada tipo dependiendo del número de jugadores. A 2 jugadores se cogen 4 cartas de cada tipo, a 3 jugadores se cogen 5 y a 4 6. Como esto simula una partida a 2 jugadores, he cogido 4 cartas del 5, 4 del 4, etc. Luego se ponen las del 5, las del 4 y las del 3, las del 2 y las del 1. Y ahora colocaremos las cartas de acción en cada uno de esos espacios. Empezando por aquí, aparecerán las 4 de nivel 1 y 2 de nivel 2. Y el mazo lo dejamos aquí, ya que cada vez que desaparezca una carta de aquí, que alguien la quiera, pues pondremos otra. Luego tenemos las cartas del emperador, que se barajan todas, se coloca aquí el mazo y se sacan 3. También están las cartas de caravana, que hay de 2 tipos. Las tenemos con este azul oscuro aquí arriba y con el azul clarito. Las que son oscuras son las avanzadas y estas serían las básicas. Dependiendo del número de jugadores vamos a poner de estas más o menos. A 2 jugadores ponemos 7, a 3 10 y a 4 13 caravanas básicas. Cartas de caravana. Ponemos las básicas encima de las avanzadas, las ponemos a un lado del tablero y sacamos 3. Luego a cada jugador le damos un tablero, todos sus componentes de su color, que son 8 trabajadores. Hay uno puesto en la universidad y otro allí, uno en cada sitio. Las fábricas de té tenemos puestas en los espacios que marca aquí, una en cada una. Empezamos con una ya puesta en el tablero, como hemos visto. 2 hojas de té que empiezan en el cesto número 2 y las cartas iniciales de su color, que llevan el abanico del color del jugador, en este caso verde. Son 11 cartas que las barajamos. También tenemos el barco, que lo hemos puesto allí, lo recuerdo. Luego falta explicar el pergamino. Las losetas de pergamino se barajan y se colocan en cualquier lado alrededor del tablero. Yo las pongo aquí y ya estamos preparados para jugar a Jardines de Té. Bien, empezamos. ¿En qué consiste el turno? Bueno, lo primero que hacemos es coger 4 cartas del mazo. Esto es un constructor de mazos, ¿vale? Utilizamos nuestras cartas iniciales e iremos adquiriendo el resto de cartas que se irán a nuestra mano directamente, no al descarte, a nuestra mano. Entonces, las cartas iniciales son muy básicas y nos dan, para empezar, un valor aquí arriba. Vamos a verlas todas. Si os fijáis, casi todas son de valor 1, pero tenemos 2 que nos dan valor 2. El valor implica o tiene relación con la potencia de la acción que vamos a hacer.
En estas dos cartitas que tenemos nos explican las acciones principales que las vamos a seguir, las acciones secundarias y las acciones menores. Ahora lo veremos. Luego aquí hay una puntuación final y lo que es la fase de mantenimiento. La fase de mantenimiento en la primera ronda pues no es necesario hacerla porque ya está hecha. Veremos cómo se hace luego. Vale, acciones principales. Primero podemos construir un jardín de té. Y esto tiene relación con estas pagodas pequeñas que tenemos aquí. El coste viene aquí. 3, 4, 5, 5, 6 y 6. Bueno, pues elijo las cartas que quiero jugar de mi mano y las puedo jugar todas. 1, 3, 2, las que quieras. Y las coloco en el primer espacio. Esto representa las 4 acciones como máximo que podemos hacer en un turno. Una vez hayamos colocado cartas en los 4 espacios, ya no podemos jugar más aunque nos queden cartas en la mano. Como máximo son 4 acciones. Teniendo en cuenta que esta hay que pagarla con hojas de té. Las demás no, esta sí. Bien, he jugado un 2 y un 1. Los valores se suman, así que tengo un 3 de fuerza. Por lo tanto, una acción que podría hacer es montar un jardín de té. Cojo el de la posición 3, el que tiene coste 3, y entonces lo pongo en el tablero. La tengo que poner adyacente a un jardín de té que ya tenga. Como aquí tengo uno, podría ponerlo aquí, adyacente. Puedo construir en una que no esté adyacente, por ejemplo aquí. Pero para eso tendría que pagar 2 puntos de fuerza más. La fuerza es el valor que tienen nuestras cartas, así que necesitaría más fuerza para hacerlo. Es decir, si el jardín de té me vale 3, tendría que pagar 5 y podría ponerlo aquí. En principio, como he pagado 3, lo pongo en una adyacente, que podría ser esta, ¿vale? Una vez lo pongo, cobro el beneficio que me dice estas losetas de bonificación. La loseta de bonificación me da una hoja de té en el 3. Os lo voy a enseñar para que os quede claro. En el cesto 3 ponemos una hoja de té. Pues cojo una hoja de té y la pongo por su lado verde. Todas se empiezan por su lado verde y se ponen en el 3. Ahora veremos qué significa todo esto. Una vez hecho eso, si tuviese aquí alguna acción que se puede dar, podría ejecutarla. Estas serían las acciones secundarias que aparecen aquí detrás. Esto es una taza de té que lo único que me permite es pagar algunas otras cosas con tazas de té. Ahora lo veremos. Una vez hecho esta acción, que es pues colocar un jardín de té de valor que coincida con la suma de los valores de mis cartas, en este caso un 3, pues sigue jugando el otro jugador. Ahora me tocaría otra vez el turno a mí. Y voy ahora a hacer la siguiente acción, que es comprar una carta de acción, que son estas que tenemos aquí. Estas cartas, la fuerza que necesito, recordad, la fuerza es el valor de mi carta, la fuerza que necesito para comprar estas cartas está marcado aquí. Estas dos valen 1, esta vale 2, esta vale 3, 4 y 5. Luego tengo que mirar, tengo que pagar lo que está aquí abajo en marrón. Es decir, tengo que tener una taza verde, una tetera verde y 2 hojas verdes en mi cesto número 2. Aquí es donde entran en juego estas teteras. Si yo tengo a la vista en mi despliegue de cartas jugadas una tetera verde, como es el caso porque la acabo de poner, ya puedo pagar esta carta. Si tengo 2 hojas verdes en el cesto número 2, las entrego y puedo quedarme con esta carta que me da mayor potencia aquí a la hora de comprar o de hacer acciones, me da una acción y me da 4 puntos de victoria al final de la partida. Esta carta va a mi mano con la carta que me quedaba. Con esto habría realizado la acción de comprar cartas. Estas se mueven a la izquierda para que las más caras sean un poco más baratas y sacamos una nueva. Vale, ahora jugaría el otro jugador y cuando me toca a mí pues os voy a enseñar la siguiente acción, que es intercambiar té con una caravana, que es adquirir una de estas cartas que tenemos aquí. Voy a ver si puedo hacerlo, que no creo que pueda. Yo juego esta carta aquí ahora, en este espacio, me da un 1 de potencia. ¿En qué consiste adquirir una carta de caravana? Bueno, tenemos que cumplir
una de las condiciones de la parte superior y una de las condiciones de la parte inferior para poder quedarnos la carta. Por ejemplo, pues podríamos dar 2 hojas de té para conseguir este beneficio, que es coger una carta del mazo y llevarla a nuestra mano. Y entonces pues, tendríamos que cumplir una de estas dos, que pues, sería haber jugado una carta de esta potencia de 2 a 3 para ganar 4 puntos, que nos subimos directamente en el tablero. Los puntos con el fondo gris son puntos inmediatos que subimos. Y si jugásemos una carta de más de 4 o más, pues serían 5 puntos y una ficha de emperador. Si lo hacemos, cumplimos 2 condiciones, una de arriba y otra de abajo, entonces podemos obtener los beneficios y nos quedamos la carta en nuestra zona. No sirve para mucho más, salvo que algunas cartas de emperador puntúan por las cartas que tengas de este tipo. Vale, una vez jugado esto, pues jugaría el otro jugador. Luego me tocaría a mí y yo podría jugar esta que acabo de adquirir aquí, siempre y cuando pague lo que me piden aquí, que no lo puedo pagar en este caso, ¿vale? Pero vamos a suponer que sí, que lo he pagado. Esta carta me da una fuerza 2, que me serviría para comprar cartas de valor 2, que no puedo porque no tengo hojas para pagar, pero podría comprar cartas de valor 2. O también podría fermentarte, que es la siguiente acción. Hemos explicado cómo se construye un jardín de té, cómo se compra una carta, cómo se adquiere una carta de caravana, y ahora fermentarte. Fermentarte, vamos a imaginar que tenemos té aquí que vamos consiguiendo, ¿vale? Y entonces, si la fuerza es de 2, yo puedo fermentar 2 hojas de té, que es darle la vuelta. Por ejemplo, a esta y a esta. Ya está, eso es fermentarte. Simplemente dar la vuelta a tantas hojas de té como la potencia de la carta que hayas jugado. Y a más, una vez he acabado esta, que es mi acción principal, como tengo aquí una acción secundaria, la puedo hacer. En este caso, la acción secundaria es navegar, que lo que vamos a hacer es mover nuestro barco una posición hasta la siguiente y cobramos el beneficio que nos pone aquí, que es una hoja de té en el 2, en el cesto 2. A medida que vamos saltando, fijaos que hay unas piedrecitas que dividen las casillas, aquí o aquí o aquí, pues a medida que vamos saltando iremos cobrando lo que nos dicen. Esto nos deja añadir otra carta a nuestra mano, esto nos da una ficha de emperador, esto nos da una ficha de estas, que ahora las explicaremos, que es para hacer una acción, repetir una acción 2 veces, o también nos da una ficha de emperador, etcétera. Bien, cuando todos los jugadores ya no pueden jugar porque han gastado todas sus acciones, 1, 2, 3, 4 acciones, me podrían quedar cartas en mano, pero yo no podría jugar más. El otro jugador, cuando llegue a este punto, si no llega, lo tendremos que esperar. Cuando llegue a este punto, pues cuando todos estemos ya hayamos acabado, entonces pasamos a la fase de mantenimiento, que está muy bien explicada aquí. Primero movemos el token de ronda a la siguiente. Pasamos el marcador de primer jugador al siguiente jugador. No lo he explicado antes, pero bueno, esto se lo queda el primer jugador al inicio de la partida. Pues esto se lo pasaríamos al siguiente jugador. Eliminamos, y aquí está el símbolo que lo explica, la primera carta del mercado y movemos todas y sacamos una nueva. Descartamos todas las cartas que hemos jugado y las ponemos en nuestro descarte. Y ahora maduramos las hojas de té. Esto quiere decir que las marrones irán ascendiendo por los cestos, es decir, esta pasa aquí, esta pasa aquí, solo las que estén marrones, y las que estén verde bajan de tiesto. Es decir, estas se van al 1. La que está en el 1 se queda en el 1. Esto significa la calidad del té. 1 es la calidad más baja de té, y a medida que vamos subiendo, la calidad del té mejora. Para que vayamos subiendo el té necesitamos fermentarlo. Hay una acción que nos permite fermentar y hay algunas acciones, como en esta carta, con este sol y esta hoja, que nos permite fermentar pues tantas hojas como aparezcan en el sol, en este caso una. Pues si jugásemos esta carta aquí, pues podríamos fermentar una, la que quisiéramos de todos los cestos, pero si solo tenemos verdes aquí, pues aquí. Esta otra carta nos permite fermentar 4 hojas de té. La acción de fermentar sirve para que las hojas vayan aumentando en este paso,
justo en este paso, cuando estamos haciendo el mantenimiento, vayan subiendo y cada vez tengamos té de mayor calidad, ya que las cartas nos van a pedir cada vez té en cestos más altos, de valores más altos. Vale, una vez hemos madurado las hojas, es decir, las hemos subido, las marrones un cesto a la derecha y las verdes han bajado de donde estén un cesto a la izquierda, nos toca cosechar. Para cosechar miraremos dónde tenemos nuestros jardines de té y cosecharemos 2 hojas de té en el cesto que marca el lugar donde tenemos el jardín de té. Es decir, yo tengo un jardín de té aquí, cosecharé 2 hojas en el 3 y como tengo otro aquí, otras 2 hojas en el 2. Y el jugador azul cosechará 2 hojas en el 2. 2 hojas en el 3 para mí y 2 hojas en el 2, porque tengo un jardín de té en cada una de estas zonas. Estas zonas representan que ya ofrecen un té de mayor calidad que el 1. Hay una zona que ofrece té de calidad 2 y otra que ofrece té de calidad 3. En el tablero veréis que hay zonas que ofrecen té pues, de calidad 5 y 6. Lo que pasa que como empezamos aquí a desplegarnos, ir hacia allá pues, nos va a costar un poco. Bien, una vez cosechadas las hojas, robamos 4 cartas. Y ya volvemos a empezar otra vez otra ronda. Ahora el otro jugador sería el jugador inicial. Él jugaría, luego nosotros y podemos empezar a hacer exactamente lo mismo. Vale, hemos explicado construir jardín de té, comprar carta de acción, intercambiar té con una caravana, es decir, adquirir una carta de caravana, fermentar té, que es simplemente darle la vuelta a las hojas, a tantas hojas como la potencia, la suma de las cartas que hayamos jugado, la potencia. Y luego nos falta la acción que es cosechar té. Cosechar té es lo que acabamos de ver, solo que solo podemos sacar una hoja por cada jardín de té. Es decir, que si yo quiero cosechar té, cosecharé una hoja de cada jardín de té dependiendo del valor de la carta que haya jugado. Si juego esta, que me da 2, por ejemplo, voy a jugar esta aquí, me da 2 de potencia, así que puedo cosechar una hoja, con esta acción solo se cosecha una, en 2 jardines de té. Como tengo 2, pues puedo cosechar una hoja en el 2 otra vez y una hoja en el 3. Esa es la única acción que nos faltaba por ver. Vamos a verlas todas otra vez. Construir un jardín de té. Jugamos tantas cartas como queramos, sumamos la potencia y si tenemos esa potencia, sacamos el jardín de té correspondiente. No tiene que ser de izquierda a derecha. Si quisiéramos sacar este, porque tenemos un 6 de potencia, un valor 6, pues podríamos sacarlo. Da lo mismo eso. Comprar una carta de acción, teniendo la potencia adecuada para conseguir la carta que queremos conseguir, según lo que ponga aquí arriba. Luego adquiriremos la carta pagando lo que pone en la parte de abajo, en marrón. Tenemos que tener las teteras que nos dice que tenemos que tener y pagar los tés del cesto que nos dice ahí que tenemos que tener. Bueno, conseguir una carta de estas, pues si podemos pagar las 2 superiores de arriba y abajo o las 2 inferiores de arriba y abajo, pues conseguiremos lo que nos dan esas cartas. Fermentar té, pues si jugamos una carta de fermentante, vamos a jugar una hora, pues esto significa que puedo fermentar una hoja solo. Si juego esto, significa que puedo fermentar 2. Por ejemplo, en este caso, pues fermento 2. Y por último, cosechar té, que es lo último que hemos explicado, que pues dependiendo de lo que juguemos, si jugamos 1, pues solo podremos cosechar en una de nuestras fábricas de té. Y solo fabricaremos una hoja verde donde diga el terreno donde estamos, en la cesta que diga el terreno. Hemos explicado todas las acciones principales, que son las que acabamos de repasar. Las secundarias se refieren a estas 3 acciones que aparecen en las cartas, que vienen en un círculo. Estas acciones, si las jugamos y las dejamos encima, entran en juego, igual que las teteras que estén en esa carta, en este caso esta. Las teteras ya hemos visto que son para comprar cartas del mercado y por eso nos conviene tenerlas a la vista, pero estas acciones
nos ofrecen unas acciones extra que sí, que si está a la vista la carta, podremos jugarla. La de navegar ya la hemos visto, se trata de mover el barco a una posición y cobrar lo que nos dé allí. La de las tazas simplemente será coger la taza de alguna zona donde tengamos fábrica de té. Por ejemplo, en esta zona no hemos puesto ninguna fábrica de té, así que estas que corresponden a esta zona no podemos cogerlas. Pero de allí donde hayamos conseguido fábricas de té, pues podremos coger la ficha y la guardaremos en nuestra zona de juego. La idea de esto es ir cogiendo fichas y teniendo en cuenta que podemos hacer conjuntos si concuerda el color. Y la idea es hacer pues bastantes, todas las que podamos. Porque nada más colocar una ficha con otra, nada más conectarlas, colocaremos una ficha de conexión. Si la conexión coincide en los colores, esto nos dará puntos al final de la partida. Pero no es necesario que coincidan, podemos conectar fichas que no coinciden los colores. En cualquier caso, cada vez que hagamos una conexión, pondremos una ficha de conexión. Esto hay unas acciones menores que las explicaremos, que en cualquier momento de nuestro turno nos permite eliminar una ficha de conexión para cobrar uno de los dos premios que vienen en las tazas. Tenemos que elegir uno de los dos. Además, podemos hacer tantas filas como queramos. Si adquirimos otra, no tenemos por qué conectarla. Podemos empezar una nueva fila. La última acción que nos queda, hemos visto también la de navegar, es la de estudiar, que es avanzar allí arriba. Cuando cogemos nuestro trabajador, porque nos aparece la acción que hemos visto, podemos movernos aquí o aquí, dentro de un mismo sector que existe. Yo podría conseguir 3 hojas de té en el cesto 2 o podría ponerme aquí para conseguir madurar 2 hojas. Si en un siguiente turno tengo que volver a avanzar, no avanzaré aquí, elegiré este o este, que quiera de los dos. Este me da 2 hojas para madurar, este me deja adquirir una carta nueva y una hoja de té en el cesto 3. Una vez elija una de las opciones, si tengo que volver a avanzar, paso directamente a este o a este. Y además, ahí donde esté, estos son puntos al final de la partida. Si consigo dar toda la vuelta y llegar aquí, cogeré uno de mis trabajadores que tengo en el tablero y lo colocaré aquí. Porque esto me da 10 puntos al final de la partida. 10 por cada uno de estos que tenga aquí. Estas son las 3 acciones secundarias, no hay más. Y muchas de las cartas que compremos van a tener acciones de este tipo que van a hacer que querramos tirar por ese tipo de acciones. A más de las principales, que son las que hacemos con las cartas normales. Luego, las acciones menores. Pues hemos dicho que usar las fichitas negras que se ponen aquí. Esto es una acción menor que podemos hacer en cualquier turno. Avanzar en el medidor de emperador. Avanzar por aquí podemos hacerlo en cualquier turno, siempre y cuando tengamos lo que nos pide, ¿vale? Para poder pagar. En cualquier turno de los nuestros, me refiero. Podemos hacer tanto esto como eso en cualquier turno de los nuestros. Aplicar una de estas fichas que nos permite hacer 2 acciones secundarias, ojo. Y por último, usar un pergamino, que bueno, ya lo hemos visto, que es usar una tetera gris. Pues si nos falta una tetera roja, pues podemos utilizar la tetera roja que tenemos a la vista más esta y la descartamos. O estas fichas que sirven para aumentar la potencia. Si juego estas 2 cartas que valen 2, pues añado esto y ya son 4. Y con 4 pues ya podrías hacer algo con mayor repercusión, ¿no? Y ya está. Estas son las acciones en total que tiene el juego. En cuanto al coste, cuando nos piden 3 hojas del cesto 2 o una hoja del cesto 1, realmente podéis pagar ese coste con cualquier hoja superior. Es decir, que una hoja del cesto 4, incluso estando madura, nos sirve para pagar cualquier cosa que nos pidan del cesto 3, del cesto 2 y del cesto 1. Las del cesto 3 pues nos sirven para pagar
cosas del cesto 2 y cesto 1, ¿vale? Y la del 6 para todo. Así que si nos piden aquí una de cualquier color que no tengo, dando la ficha esta, la descarto, podría tenerla, sería como si la tuviera, y 2 hojas, vamos a poner esto así, 2 hojas del cesto 3, aquí solo tengo una, podría pagar esta o podría pagar esta y esta, porque son de calidad superior y cubren el coste. Para finalizar nos quedan las cartas de emperador. Son cartas que se consiguen ascendiendo por este medidor, y aquí donde veis estos dibujitos es que podéis coger una de estas cartas, la que queráis. Estas cartas son importantes porque algunas te dan bastantes puntos, fijaos, y aparte de eso pues os dan varias acciones. Esto os da tostar 2 hojas de té, os da esta acción de taza, y además os deja adquirir una carta del mazo a la mano y descartar una carta de la mano al descarte. Luego al final de la partida, si os fijáis, pues dan puntos según lo que tengáis. Esta, por ejemplo, os da puntos por cartas de caravana, que son las que hemos visto hace un rato. Vale, estas cartas se consiguen así, van a la mano, funcionan igual que las cartas de acción, es decir, tienen una potencia normalmente superior a las iniciales y os dan pues una serie de acciones y puntos de victoria al final de la partida. Por último, recalcar esto que hay aquí, esta leyenda que hay en el tablero de cada jugador, en la que tenemos que en cualquier momento de nuestro turno podemos cambiar 3 hojas de té para adquirir una ficha de estas y para poder repetir acciones. Podemos entregar 3 hojas de té verde o 2 marrones para conseguir una taza de estas comodín. Y bueno, esto es lo que os explicaba al principio, que para construir jardines de té en zonas del mapa que no están adyacentes a un jardín de té que ya tengamos, pues podemos pagar 2 más de lo que necesitamos para poder saltar y irnos a una zona que no sea adyacente. Pues como hago siempre, voy a hacer un par de turnos solo para que veáis cómo fluye el juego, ¿vale? Como he comentado, ya hemos cogido 4 cartas. Así que empezamos con 4 cartas en mano. Vale, pues por ejemplo, voy a jugar esta carta que me da una taza y tiene fuerza 1. Y lo que voy a hacer es comprar una carta. Para eso me vengo aquí y veo que fuerza 1 solo tengo estas 2 cartas. Y me voy a coger esta carta que me pide una taza de de color verde, justo la que he puesto, y 2 hojas de té mínimo del cesto 2. Si tuviese del 3 o del 4 podría pagarlas, porque son superiores. Así que las doy y esta carta va a mi mano con el resto de cartas que ya tengo. Se mueve el mercado hacia la izquierda y sacamos una nueva carta. Vale, ahora jugaría el otro jugador, él hará su turno y cuando me toque otra vez a mí, pues puedo jugar otra vez. Entonces ahora ya pues he conseguido, por ejemplo, voy a jugar esta que me vale 4. Pongo la carta que tiene la acción secundaria delante porque quiero hacerla, porque si la pusiera aquí y la tapo no la podré hacer. Así que hago esto. Este es una potencia de 4 y voy a jugar un jardín de té. Lo voy a poner adyacente a donde ya tengo uno, que sería aquí. Y esto me da como recompensa la ficha que hay allí, me dice que ponga una hoja verde en el cesto 3. Además, como tengo una acción secundaria, la puedo realizar, que es avanzar el barco una posición, que esto me da una hoja verde en el cesto 2. Juega el otro jugador, cuando acabe me toca el turno a mí y pues puedo seguir jugando porque tengo cartas y tengo todavía 2 acciones posibles para hacer. Voy a jugar esto en el 3 y es una potencia de 3 y voy a sacar este otro jardín de té que me vale 3. Y lo voy a poner aquí en esta zona adyacente a la que he hecho antes. Y eso me da una ficha de estas que me permite aumentar la potencia en 1. Juega el otro jugador y me toca el turno a mí y yo digo que paso porque ya no tengo más cartas en mano, no puedo acabar de jugar esta. Así que cuando ya estemos los dos que hemos pasado, hacemos la fase de mantenimiento.
Avanzamos a la segunda ronda. Pasamos el jugador inicial al otro jugador. Eliminamos una carta del despliegue. Aquí ya pone que hay que tachar una cuando hacemos la fase de mantenimiento. Esto es para que el mercado se vaya moviendo y se abaraten algunas cartas. Descartamos todas las cartas que hemos jugado y las pasamos al descarte. Maduramos las hojas que tengamos ya tostadas. Como no están tostadas, descienden cada una de cesto. Si tuviéramos alguna marrón, esas aumentan. Ahora cosechamos en las zonas donde hemos construido y cosechamos 2 hojas. Pues 2 hojas en el cesto 2, 2 hojas en el 3, porque acabo de poner antes un jardín de té en esta zona, que es el que me da para el cesto 3, y la otra zona me da para el cesto 4 otras 2 hojas. Y ya está, robamos 4 cartas. 1, 2, 3, 4. Se acabó la fase de mantenimiento, empezamos una nueva ronda. Ahora juega el jugador inicial, hace lo que tenga que hacer y me toca el turno a mí. Y ahora decido yo jugar. Vale, pues voy a jugar esto aquí. Tengo fuerza, bueno, no, voy a jugar solo una. Fuerza 1. Y voy a comprar esta carta que me pide, esta por ejemplo. Esta me pide tener 3 hojas en el 1. Me pide una taza de cualquier color. Espera, vamos a hacer una cosa. Como quiero esta que me pide taza roja y la tengo, pues juego esta en vez de la otra. Entonces ahora puedo coger esta que me pide 2 hojas en el cesto 2, pero podría pagar con estas también, porque son mejores. Las pago y ya está. Y esta se va a mi mano. Con eso acabaría mi turno. Juega el otro jugador, hace su turno, me toca a mí otra vez. Y bueno, pues ahora yo tengo, por ejemplo, voy a juego estas dos que son potenciados para tostar y voy a tostar 2 hojas y tosto estas 2. Ahora tengo la acción de la universidad, así que me voy allí y avanzo. Puedo avanzar aquí o aquí, puedo coger 3 hojas, voy a tostar 2 hojas. Avanzo ahí y tuesto 2 hojas más. Pues tuesto estas 2. Juega el otro jugador, luego me toca a mí, me queda esto en mano, que además me da una fuerza de 3. Vale, pues voy a jugar esto y voy a quedarme con esta carta, que me dice que utilice una tetera de cualquier color, tengo una roja, y que del cesto 3 tengo que pagar con 2 hojas. Sí, las tengo, porque las marrones, aunque no sean verdes, son mejores que las verdes. Y esta carta me la quedo en la mano. Juega el otro jugador, me viene el turno a mí y ahora yo podría seguir jugando, pagando 2 verdes y una marrón. Es decir, pagando 2 verdes y una marrón, que es lo que me pide aquí. Puedo jugar esta carta de fuerza 3, que lo que voy a hacer es cosechar. La acción de cosechar es la que me deja cosechar una hoja de té en tantos jardines de té yo tenga como la fuerza de mi carta, en este caso 3, así que puedo cosechar una hoja en el cesto 2, otra en el 3 y una en el 4. Aparte de eso, me da una acción secundaria de navegar, avanzo, cojo una ficha de emperador y otra de estas, que es un comodín, que me da pues la zona donde he caído. Vale, juega el otro jugador, yo ya paso, juega el otro jugador y cuando lleguemos a este punto, pues otra fase de mantenimiento. Esto no lo he movido antes, tenía que haberlo movido. Otra fase de mantenimiento y seguimos jugando. Y así hasta que se acabe la quinta ronda, que son 5 rondas en total lo que el juego dura. Y luego ya pues pasamos a la fase de puntuación final, que allí nos dice que pues las cartas que hemos ido comprando nos dan puntos de victoria, aquí abajo. Los efectos de las cartas de emperador, que son estas que nos dan puntos por lo que hayamos conseguido, por diferentes cosas. La posición en el río, a partir de aquí nos empieza a dar puntos, hasta ya al final que nos dan muchos puntos. Los trabajadores en la universidad, dependiendo de la zona donde hayan caído, también tienen puntos. El medidor del emperador, si hemos llegado hasta arriba, nos da 10 puntos. Y las conexiones con las tazas, que son estas que os explicaba antes, pues si conectan con el mismo color, pues dependiendo del número de conexiones, tenemos aquí los puntos que nos da. Y finalmente, estos pergaminos y las fichas de emperador nos dan un punto cada uno, si nos sobran al final de la partida. Estos serían 3 puntos.
Bueno, pues aquí lo dejamos. Yo creo que ha quedado bastante claro. Nunca hago los tutoriales completos, nunca lo explico todo, siempre me dejo alguna cosa. Lo digo para aquellos que os quejáis, ya hay un disclaimer en la casilla del vídeo donde solo pretendo que veáis cómo funciona, cómo fluye el juego, ya está, no dados un tutorial completo, no son tutoriales estos juegos, son vistazos, ¿vale? Por eso los llamo así. Este juego me ha parecido mucho más sesudo de lo que yo me esperaba. Me esperaba un juego más familiar y me he encontrado con un juego bastante más denso, ¿no? Es fácil de jugar, se explican las reglas muy rápidamente, pero luego a la hora de dominar el juego, la verdad es que cuesta bastante y tiene bastante chicha. Para aquellos que os gustan los juegos con un poco más de enjundia, pues quizás esto es lo que estáis buscando. A mí en general me ha gustado, pero aún así no me ha hecho tirín, ¿no? Es un juego de gestión de recursos que creo que tengo en casa otros que me gustan más y que seguramente verán más mesa que este. Es lo que yo veo. Pero no estoy diciendo que sea un juego que no valga la pena, al contrario, me ha sorprendido para bien, siempre porque yo pensaba que era un juego que me parecía a mí que iba a ser más familiar. Entonces, claro, comparado con un juego familiar que suele fluir muy rápido, muy sencillo y que no tienes que pensar mucho o darle mucho al coco, pues me he encontrado con algo que sí es superior a eso. Por lo demás, en cuanto a componentes y tal, pues perfecto, es un juego que está perfecto y que yo recomiendo que probéis, igual que como casi todos los juegos que saco en este canal, son juegos que casi todos ellos los recomiendo, porque si no, seguramente ni saldrían en el canal. Probarlo porque el juego es mucho mejor de lo que parece. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.